La importancia del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una parte del cerebro responsable por muchas funciones relacionadas con la audición y el lenguaje. También desempeña tareas visuales importantes, además de regular emociones. ¿Quieres saber cada detalle del lóbulo temporal? Como por ejemplo qué controla el lóbulo temporal izquierdo o cuáles son las funciones del lóbulo temporal derecho. En este video hablaré de las funciones, áreas y características del lóbulo temporal y también sobre las lesiones que pueden ocurrir. Partamos primero de qué es el lóbulo temporal. Los lóbulos están en los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, así que cada lado de nuestro cerebro posee 4 lóbulos. Son ellos el lóbulo frontal, el temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. El lóbulo temporal es la segunda estructura más grande del cerebro. La primera es el lóbulo frontal. Ocupa aproximadamente 1/4 de la corteza cerebral. Otra de las características del lóbulo temporal más importante es que establece conexiones con el sistema límbico. Pero, ¿qué es entonces el sistema límbico? Es un sistema que se responsabiliza de las emociones y comportamientos sociales y está directamente relacionado con la naturaleza afectiva de la percepción sensorial. La función del lóbulo temporal, a partir de que su localización está a los lados de la cabeza por detrás del frontal, veremos cuál es la función de este lóbulo y sus habilidades fundamentales son el manejo de la memoria, el reconocimiento, la afectividad. Son los lóbulos temporales las regiones del cerebro encargadas de recibir y regular los estímulos sensitivos, el lenguaje, la memoria, la información del olfato. También son responsables por la capacidad que las personas tienen de reconocer objetos y rostros, emociones, atención, parte del aprendizaje, el afecto, la lectura y la escritura. El lóbulo temporal está ubicado en una región en que también se encuentra la corteza primaria de la audición del cerebro. Por eso es capaz de manejar el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Veamos las áreas del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una de las partes del cerebro y está dividida en diferentes áreas. A continuación te voy a explicar cuáles son las áreas del lóbulo temporal y qué controla cada parte del lóbulo temporal. Entonces, empecemos. Corteza auditiva, que trabaja el proceso de la audición. Percibe sonidos, realiza codificación, descodificación e interpretación de la información auditiva. Luego viene la temporal media. Esta temporal media participa de la memoria y reconocimiento. Procesa la información y ayuda a pasar de la memoria a corto plazo para la de largo plazo. El hemisferio izquierdo se encarga de la información verbal y el hemisferio derecho almacena patrones visuales. El área de asociación es aquella que interviene en las percepciones, en la memoria y en los sentimientos. También participa de la memoria de aprendizaje, regula la conducta sexual, mantiene la estabilidad emocional, maneja el giro supramarginal, participa en el reconocimiento táctil, participa en el lenguaje y también tiene la capacidad de hacer con que el individuo reconozca el relieve de letras mediante los dedos y las asocia a sonidos. En cuanto al giro angular, el giro angular permite la asociación de la información visual con la auditiva, permite producir un cambio en el tipo de datos con los que trabaja el cerebro. El área de Wernicke es la encargada del procesamiento y la comprensión del lenguaje, permite la comunicación verbal entre individuos. Viene la corteza del surco temporal, ella trabaja en la información auditiva y visual. Ahora te mencionaré las lesiones en el lóbulo temporal que se pueden producir o que pueden ocurrir en el lóbulo y a veces producen una serie de síntomas relacionados con sus funciones. Entre ellas está la ACV, los tumores, el traumatismo cráneoencefálico, los daños en la corteza cerebral que afectan el lóbulo temporal. Esto genera trastornos neurológicos específicos. Entonces, ¿qué pasaría si se dañara el lóbulo temporal? Pues las consecuencias pueden ser la sordera, los problemas de audición, las alucinaciones auditivas, la pérdida de memoria, los cambios de personalidad, la apraxia motora, el déficit de respuesta a algunos estímulos sensitivos, afasia de Wernicke, alteraciones de aprendizaje,
También se afecta la lectura. En personas con lesiones en el giro angular, la lectura suele estar afectada siendo muy lenta o inexistente. También se producen convulsiones del lóbulo temporal. Te voy a citar las convulsiones del lóbulo temporal, también nombradas de convulsiones focales con alteración de conciencia. Se llama así porque algunas personas siguen conscientes de lo que ocurre, aunque durante convulsiones más intensas pueden parecer conscientes, pero no lo están. Los lóbulos temporales procesan las emociones y son importantes para la memoria a corto plazo, así que algunos síntomas de las convulsiones del lóbulo temporal pueden relacionarse con estas funciones. Las causas de estas convulsiones aún son desconocidas, pero últimos estudios indican que pueden ser por un defecto anatómico o una cicatriz en el lóbulo temporal. Dichas convulsiones del lóbulo temporal se tratan con medicación. Y para individuos que no responden a la medicación, la cirugía también se ha convertido en una alternativa. Ahora mencionemos la epilepsia del lóbulo temporal. También podemos hacer mención a la epilepsia del lóbulo temporal, que suele empezar alrededor de los 10 años de edad hasta la adolescencia, pero se puede desarrollar a cualquier edad, siempre y cuando exista una lesión estructural en el lóbulo temporal. En la epilepsia del lóbulo temporal ocurren crisis focales, tales como si el individuo permanece consciente durante la crisis, entonces esta lleva el nombre de crisis focal consciente. Del mismo modo, si el individuo pierde la conciencia durante la crisis, se llama crisis focal con alteración de la conciencia. Esas crisis son descritas como una sensación o vivencia especial. Incluyen sensaciones de haber vivido previamente la situación actual, un olor, sabor, un sonido, una visión, una emoción, náuseas o de pronto elevación en el abdomen. El individuo que presenta una alteración de conciencia en la crisis puede quedarse mirando fijamente o frotándose las manos. La epilepsia del lóbulo temporal puede ser causada por infecciones, lesiones, por tumores cerebrales, bien como factores genéticos o cambios en la estructura cerebral. Puede ser diagnosticada con un análisis de sangre, también con un electroencefalograma o las últimas técnicas de diagnóstico por imágenes o positrones. Espero que esta información nos haya servido y gracias por estar en nuestro canal. Hasta pronto.